Hola bebés, bienvenidos a su programa favorito, No seas trans. El día de hoy nuevamente nos presentamos Hola, soy Camila Coyle. Daniel Maldonado Camila Lemos. Y Ashley Vera, su trans favorita. ¿Qué? y la mentira que... Oigan, hoy traemos un tema lindo, tierno, como muy ameno. Vamos a hablar de... O sea, es que esta fue una pregunta que nos hicieron a varias de nosotras en nuestro TikTok. Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que eras una mujer trans? Ay, yo soy biológica. ¿Qué? ¿Y tú qué es eso? Estoy equivocada. Es que a mí me dijeron, vas a ir a un podcast con unas niñas, pero nunca me dijeron que eran trans. O sea, entonces yo qué hago Mi aquí? agencia me dijo. O sea, como quien dice, hoy el capítulo trata de cuál fue nuestro primer contacto con esta feminidad que nosotras ya traíamos dentro desde que veníamos en la cigüeña, bebés. Ay, bebé, qué fuerte. ¿Quién comienza? ¿Quién quiere empezar con su Yo creo anécdota? que ahora comienzas tú, bebé. Sí, ay. ya todos empezamos Ok, primero. pero tengo una idea. Vamos a dividirlo porque siento personalmente, no sé, ustedes corríjanme si a ustedes les pasó esto, que a lo largo de nuestras vidas como que tuvimos diferentes contactos que los vemos como un primer contacto. O sea, tuviste un primer contacto cuando eras una niña, tuviste otro contacto cuando eras una puberta, otro cuando eras una adolescente y una ya como adulta. A menos que hayas transicionado de niña, desde niña, pero según yo, ninguna de las de aquí transicionamos de niña. Yo. ¿Qué? Yo nunca fui. ¿Qué? Ok, de hecho yo soy hombre. ¿Qué? Yo y todavía me cállate. identifico con él. Un hombre con Respétenme. peluca. Ok. Bueno, entonces primero vamos a compartir nuestro momento como niñas y ya luego, o sea, ¿sí les parece o no? Va. Para que no sea una historia tan larga y así, Ok. porque luego Camila aburre. ¿Qué? Broma. Mentí. Ok. Siento, o sea, yo obviamente no me acuerdo de esto. Mi mamá dice que yo empecé a caminar a los 2 años, pero mi mamá dice que desde entonces ya era yo otra vez. ¿Y qué? No es cierto. Mi mamá me contó que cuando yo empecé a caminar, siempre estaba yo muy atraída hacia sus tacones. A ver, pausa. Obviamente en otros programas hemos dicho, ser mujer va más allá de usar tacones y falda, pelo largo, etcétera. Pero obviamente cuando eres una niña, un niño o un bebé incluso, que yo en ese momento era una bebé, pues en realidad tú no identificas qué significa ser hombre o qué es ser mujer. Lo primero que ves es cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer, pues que a lo mejor que tu mamá usa tacones y tu papá usa zapatos de piso, ¿no? Que tu mamá tiene el pelo largo y que tu papá tiene el pelo corto. Entonces lo reducimos a eso y yo me acuerdo que en esos entonces... bueno, no en ese momento a los 2 años, pero sí me acuerdo muy bien que a los 4 años, o sea, cuando yo iba en el kinder, yo siempre quería jugar con mis primitos, a la mamá y el papá, y obviamente yo quería ser la madre, o sea, no sé por qué, y me acuerdo muy bien que me ponía como un trozo de tela en la cabeza, según yo, que ese era mi pelo, y así jugaba con mis primos, sí. Entonces yo siempre fui la mamá, y yo crecí con muchos primos, o sea, yo no tuve primas, yo no tuve ni hermanas con las... O sea, tengo hermanas, pero son más chiquitas que yo, entonces siempre crecí en un ambiente muy masculino, y yo me acuerdo que cuando jugábamos, por ejemplo, X-Men en el PlayStation en ese entonces, yo siempre era Tormenta, entonces ya mis primitos sabían que yo era el personaje de Tormenta, y pues es muy chistoso porque cómo es que incluso cuando somos niñas, niños, niñes, como que entendemos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mis primos entendían perfectamente que yo era la figura femenina siempre, güey. O sea, raro, no sé cómo, mis papás no lo entendieron hasta hace poquito, pero yo desde niña, no es que ya sabía, porque yo voy a ser muy honesta, yo en ese momento no sabía que yo ya era una mujer, obviamente cero entendía qué pedo con eso, pero ya desde entonces empezaba a trazar mi camino como mujer. A mí me pasó algo totalmente igual a ti, o sea, me acuerdo que iba al baño y me ponía los tacones de mi mamá y andaba por toda la casa con los tacones de mi mamá, igual, o sea, que tú, y entraba al baño y me ponía una toalla súper delgadita y decía que era mi cabello, sí. Y yo me veía en la sombra y me hacía como una cola de caballo y decía, qué hermoso se ve la silueta, o sea, es la silueta que siempre quiero para mí, y ahora ya Es que puedo. todas nos pusimos la toalla. Sí, yo creo que sí, todas nos pusimos la toalla. Exacto, sí. Güey, todos nos pusimos en la toalla. Ay, no, qué Ya lindo. sé, pero a diferencia Si tú te has puesto una toalla, ojo ahí, bebé.
También playera. La Playera, sí, playera. güey, playera. Las playeritas de abajo, güey. Me Sí, encantó. sí, 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 Güey, sí. ¿no les pasó que se ponían uñas postizas de plastilina? Sí, Ay, claro. obvio, o te Con las la pintabas con plastilina. corrector. O te las pintabas con corrector. Ay, no, güey, qué También. risa. ¿Cómo empezábamos a ser Ya unas, sé, igual con unas corrector. malcriadas, la verdad? Ya desde sé, entonces? pero a diferencia de ti, o sea, yo sí crecí, yo soy la menor de 3 hermanas, entonces, todo el tiempo me la pasaba jugando muñecas con mis hermanas, o sea, mis hermanas nunca me distinguieron de, no porque tú eras niño, no, no, yo siempre jugaba con mis hermanas muñecas, a la casita, mi familia es un matriarcado total, tengo puras primas casi, entonces yo siempre jugaba con mis primas y nunca me sentía, el hombre, ¿saben? O sea, yo siempre era una niña más, me la pasaba, jugábamos a las sirenas, a todo ese tipo de juegos yo los viví, o sea, yo sí crecí con ese tipo de aventuras, de jugar con mis hermanas, de que mis hermanas me incluyeran. En los Reyes yo pedía Barbies, entonces mis hermanas siempre me prestaban sus muñecas, o luego yo jugaba solita con mis muñecas, o a mis Kens, en ese tiempo eran unos Max Steel. Los desnudabas. Los desnudaba y les hacía cabello y vestidos de servilletas. Siempre, siempre me encantó, pero yo creo que mi primer encuentro fue como en primero de kinder, en tercero de kinder, primero de primaria. Mi mamá siempre ha sido muy abierta con la comunidad LGBT y siempre ha estado de la mano con ellas. Su mejor amigo de mi mamá, que en paz descanse, era un hombre gay, y mamá siempre tuvo amigas trans, siempre, siempre, siempre. wow. Entonces mi mamá se iba a arreglar con ellas al salón y me llevaba. Y entonces mi mamá desde chiquita me explicaba, no, pues es que ellos son hombres que se sienten, Mamá no lo explicaba tan correctamente, porque obviamente tampoco tenía una noción de lo que era una mujer trans, ¿no? Y a mí me explicaba porque yo me salían las dudas, salud bebé. Digo, mi mamá siempre me llevaba al salón y a mí me surgía la duda de por qué yo las veía diferentes a como mi mamá, a como mis hermanas, a como mis tías, y mi mamá me explicaba que, pues es que son hombres que les gusta vestirse así de mujer, o sea, pero son hombres, ¿no? Y mi mamá no entendía tampoco el significado de lo que era una mujer trans, pero ese fue como mi primer acercamiento y yo les hablaba, o sea, ellas me jugaban conmigo y desde ahí fue como mi primer acercamiento de lo que es ser una mujer trans. Les digo, mi mamá siempre ha sido muy aperturada y mi papá siempre las trató con respeto. Mi papá actualmente ya no vive, pero esas amigas, bueno, actualmente aún yo tengo contacto con ellas, que ahorita les contaré que también fueron mis mentoras, ellas me decían que mi papá siempre fue muy respetuoso, o sea, siempre les habló de ellas, siempre fue un caballero con ellas, entonces ese fue mi primer acercamiento donde dije, creo que en esta vida todo es posible, o sea, yo ya sabía que ese camino yo lo quería. Ay, qué bonito. Sí. En mi caso, o sea, yo siento que recuerdo que cuando tenía como 3 años más o menos, jugaba mucho como, o sea, con la ropa de mi papá y mi mamá, o sea, como que agarraba las playeras que me quedaban como sumamente grandes y me las ponía jugando en mi mente que era un vestido y agarraba una corbata de mi papá y me la ponía en la panza o en la cintura así amarrándola para dar de vueltas y que se inflara como un vestido, o sea, como que yo jugaba mucho así. Y también recuerdo que en el kinder, o sea, esto es algo que se me queda muy grabado y de toda la vida, que tenía una mejor amiga, pero mi mejor amiga hoy en día es, o sea, bueno, esa amiga que tenía, hoy en día es lesbiana. Entonces, cuando éramos, güey, niñas, jugábamos a que yo le decía, vamos a jugar y yo soy la princesa y tengo mi vestido así y mis zapatillas de cristal y no sé qué. Y yo le decía eso, o sea, porque a mí me encantaba Cenicienta. Y ella me decía, va, y yo soy el malo enmascarado que mata y traigo unas garras aquí. Entonces me decía, o sea, era como todo, o sea, por lo opuesto, ¿no? Entonces yo jugaba mucho a eso y bueno, ya en la niñez también cuando fui creciendo, por ejemplo, cuando jugaba videojuegos con mis hermanos o con mis primos, jugábamos mucho como Nintendo. Entonces mi personaje de siempre ha sido Peach. O sea, desde muy chiquita. Entonces yo aprendí a jugar con la princesa Peach. Y hasta la fecha me encanta jugar videojuegos. Y, o sea, me encanta y nos reunimos y todo. Y siempre he sido Peach. Ahora ya eres pinche. Y ahora soy Peach. No, pero sí, o sea, como que eso tengo muy grabado de mi niñez. Ay. Pues lo mío es como totalmente diferente. O sea, yo, pues literal, vengo de una familia de bajos recursos. Lamentablemente, no podía, mi familia, bueno, mi mamá no podía regalarme como juguetes ni nada y a veces tenía que jugar con lo que había. Obviamente, desde chiquita yo sabía que, pues me gustaba
me atraían las cosas de niña y yo me preguntaba, pero ¿por qué no? Inclusive mi mamá, yo tenía mi cabello lacio y era como de honguito, entonces como que andaba muy de moda entonces. Y yo me sentía la más, o sea, yo corría y así mi cabello, ¿no? Ay, Y entonces me acuerdo perfectamente que pues yo buscaba los recursos como para jugar y, por ejemplo, yo decía como veía a mis primas, así que sí tenían como muñequitas y pues yo no me las prestaban. Entonces yo me acuerdo que me iba a la milpa y hay unas muñequitas de los elotitos, ves que tienen como cabello. ay, Entonces yo iba a cortarme esas y yo las vestía de que decía, ay, tú vas a ser mi muñeca. Entonces de que, güey, yo jugaba con ellas y las peinaba porque pues tenían así. Y pues había otros recursos, así como de que hacer carritos de madera, o sea, güey, o sea, fue como una etapa bonita porque al final es como parte de mi crecimiento y de mi niñez. Entonces como que fue bonito, pero a la vez un poco triste porque sí me hubiera gustado tener como, pues, algunos juguetes sí como reales o jugar como el play. Entonces, como esas cosas, pero bueno, o sea, cada quien como que vive su proceso, ¿no? A mí me tocó así, está bien, lo acepto. Pero bueno, lo que voy es como que desde niña siempre, como que siempre se me notó y era como, era horrible porque sentía esta sensación de que todo el mundo me juzgaba. Y yo súper inocente, yo tenía 6 añitos, como por ahí. Y me acuerdo que desde niña siempre me chingaban con que es que eres marica, porque cuando corres mueves tu cabello. Es que cuando corres, corres así. Entonces sus ademanes. Entonces como que siempre me fregaban con todas esas cosas, que habla como hombre y todo eso. Entonces pues sí era muy difícil. Inclusive en muchas ocasiones yo aparentaba ser un niño. O sea, como que no, pues, ¿sabes? Como que me reprimían como a que tienes que ser un niño. Y en una ocasión me acuerdo perfectamente que había ido a visitar a unos familiares y una de mis primas me empezó a decir que jotito, que marica, y ella ya grande. Entonces yo empecé a llorar, o sea, yo me solté a llorar y mi mamá decía, ¿por qué lloras? O sea, los hombres no lloran. Y ella también me decía, es que no, no debes de llorar, los hombres no lloran. Y yo lloraba porque yo tenía el miedo de que ellos supieran que yo realmente pues me sentía una mujer o me sentía en ese entonces como alguien diferente. Yo lloraba de miedo, no era como por tanto, pues en mi inocencia no sabía, ¿sabes? Era como, ay, es que no tengo miedo de que sepan que yo soy diferente y me van a juzgar y me van a tratar mal, me van a discriminar. Entonces eran un chingo de miedos. Pero al final como que todo ese miedo y toda esa frustración me la guardé y tuve que seguir adelante. Y en el kinder me acuerdo también perfectamente que me pasó algo de que yo siempre me juntaba con las niñas. Y en una ocasión la maestra llama a mi mamá para decirle que porque yo me juntaba con las niñas, que no quería jugar con los niños. Y yo no quería jugar con los niños porque simplemente los niños eran más pesados, o sea, eran de que a golpes, de que jugar, o sea, muy pesado. Y a mí no me gustaba la violencia, no me gustaba nada, o sea, yo era súper así, súper niña, delicada. Entonces, o sea, literal, imagínate, o sea, cómo es la mentalidad de las personas que viven en provincia, que quieren a huevo que tienes que hacer esas cosas porque son las que debes de hacer, ¿sabes? Como eso es de hombre y lo tienes que hacer como un hombre. Entonces, pues para mí era como frustrante porque me querían obligar a algo que no y que me daba miedo. Total, pasó eso. Y ya conforme pues fui creciendo, yo me acuerdo que la primera vez que sentí atracción por un niño y así fue en la primaria. Pero pues obviamente no es una atracción sexual, ¿saben? Es como, güey, solamente me atrae y sentía bonito y no sabía por qué. Pero también venía a mi mente, es que no, no es correcto. O sea, porque mi familia me ha dicho que pues no me deben de gustar los niños, que por qué. O sea, está mal. Pero yo siempre me preguntaba, ¿pero por? Entonces, en una ocasión, yo vi a un grupo de chicas trans en la calle y para eso yo nunca había visto, yo no conocía, yo no sabía que existían las mujeres trans y miré un grupito de chicas trans y yo me quedé como, wow, o sea, yo quiero verme así, o sea, desde ahí yo supe que yo era ella, o sea, yo era una mujer trans. Entonces me inspiró tanto como a creer en que algún día yo me podría ver como ellas, que solamente me lo guardaba por el miedo. Pero una vez que entré a la secundaria y todo, o sea, mi familia se dio cuenta que es que yo me aventé a un concurso de belleza de transformistas.
Entonces, ay, yo bebé, yo una atrevida, en segura. Tenía un amigo que me dijo, es que bebé, estás muy femenina, estás muy bonita, deberías de participar en este concurso y te van a dar dinero, regalos, y uy, mana. Y yo dije, pues me van a vestir de mujer, yo quiero eso. Entonces, pues ya pues literal, ellos me ayudaron, me consiguieron pelucas, vestuarios, de verdad, fue como el sueño. Entonces, literal, yo me presenté al concurso, éramos 18 participantes. No, espérate. Entonces, éramos 18 y yo súper nerviosa porque era la primera vez, yo con 15 añitos, güey, o sea, súper chiquita, era la más chiquita. Pero pues yo quería vivir el sueño, la fantasía y todo, ¿no? Entonces, de que me fue súper bien, o sea, yo lo hice impecable, yo era una mujer sasa, o sea, me llevé elegancia fotogénica, me llevé un buen de premios, no gané, quedé como en sexto lugar, pero dije, no, o sea, wow, me veo increíble y gané muchos premios, entonces como que desde ahí me encantó vivir esta fantasía. Bueno, no era fantasía, sino que era lo que yo quería hacer, que siempre quise ser, pero en ese momento lo estaba viviendo. Y, o sea, yo creo que el hecho de haber llegado tan lejos en ese momento fue porque siempre me visualicé o siempre lo quise hacer. Total, a lo que voy con esto es como de ahí mi familia se dio cuenta que pues yo me decía de niña y pues ya saben, o sea, la familia me dio la espalda, que pues Price ya estaba muerta, que pues me olvidara de ellos, o sea, desde ahí me dejaron de apoyar con mis estudios, o sea, yo tuve que ver cómo le hacía para salir adelante. Entonces, pues como toda mujer trans inteligente y empoderada y que quiere sobresalir, pues yo me puse a ver qué hacía y busqué a una tía, ella trabajaba en gobierno, me metió a trabajar ahí en el gobierno dando clases de baile. 3 años con eso pagué yo mi escuela. O sea, a lo que voy con y quiero darles ese mensaje a muchas niñas trans que todo se puede. Si las tiran de su casa, no se me caigan, levántense, pónganse chingonas y busquen oportunidades porque sí las hay, solo hay que buscarlas. Entonces yo me puse a buscar esas oportunidades porque yo no me quería quedar de tonta sin aprender. Yo quería aprender, o sea, yo quería superarme. Y pues terminé la prepa, gracias a Dios, obviamente ya no tenía los recursos. Yo sola pues era como imposible pagarme una carrera, o sea, no. Desde ahí me puse a trabajar duro y demás. Y pues gracias a eso soy la mujer que hoy soy, súper valiente, súper empoderada, femenina. Entonces, o sea, así fue como mi proceso, ¿saben? Como desde niña a la mujer que soy ahora. O sea, creo que cada etapa que he pasado difícil y buena, pues me ha ayudado bastante a superarme y eso. Sí, Muy bien, amiga. bebé, gracias por compartir. De nada, bebé, cuando gustes. Ok, bueno, ya hablamos nosotras, bueno, nosotras no avanzamos tanto, pero sí contamos cuál fue nuestro primer contacto como niñas. Ahora podemos hablar como chance de la pubertad y voy a aprovechar que nuestra patrona, nuestra madre, Lady Gaga, está de regreso en México y la quiero mencionar a ella porque hace 13 años, que fue la última vez que vino a México, yo estaba justamente descubriéndome en ese momento como un niño gay, la verdad. Porque pues siento que todas las trans como que vamos por facetas, ¿no? Como por escalones. Muchas no pasan por este rubro de que si son bisexuales o gays o lo que sea, pero siento que casi todas más bien como que o sea, ahí nos tropezamos tantito. A mí sí me pasó en su momento como el güey, ¿será bisexual, seré gay? ¿Qué soy? Y creo que Lady Gaga fue una parte muy, muy, muy importante de mi proceso personal. Yo en la pubertad tuve la oportunidad de tener un grupo, un círculo de amigas que en ese momento eran consideradas travestis, porque seamos honestas, la palabra trans se empezó a hacer famosa hace no más de 5 años. Entonces realmente hasta hace 10, o sea, años, nosotras seguíamos viendo a las mujeres trans como travestis, la verdad. Entonces voy a hablar de ellas como transformistas porque no sé si realmente a lo mejor todas se quedaron como a medias o no sabían en ese momento si eran mujeres trans, no lo sé. Pero entonces en ese momento yo tenía un círculo de amigas transformistas que se dedicaban a dar espectáculos, shows, etcétera. Y la verdad a mí me encantaba, o sea, creo que
cuando ya tienes la oportunidad de ser rebelde, cuando ya tienes la oportunidad de ¿Nunca te azotarle la pasó en puerta la a tus cabeza papás. decir, yo quiero dar show? Sí, obvio, obvio. Sí, ¿verdad? Yo también conocí un obvio. grupito de amigas, así que yo era, yo un día voy a dar show, voy a ser perra como ella. Sí, o sea, creo que las primeras veces que fui a una fiesta gay, nunca faltaba el gay que daba el espectáculo o la drag que llegaba a dar el espectáculo Ay, y decías las como, amo. güey, yo quisiera ser esa persona, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, en ese momento yo tenía muchas, muchas amigas así. Pero mi mamá siempre me puso muchas trabas. Mi mamá en este momento es mi mejor amiga y siempre lo ha sido en realidad. O sea, creo que mi mamá supo muy bien lo que estaba haciendo. En ese momento a lo mejor para mí fue mi peor enemiga porque ella no me dejaba convivir con mis amigas travestis, mis amigas transformistas. Y yo decía, pero ¿por qué no me entiende? ¿Por qué no entiende? Sí, literal. Entonces era como, güey, ¿por qué no me entiende? ¿Por qué no se da cuenta que ellas también son personas reales, humanas, que merecen ser queridas, etcétera? Y pues yo de repente me escapaba de mi casa para ver a mis amigas drags y así, y yo me encantaba y me maquillaban un poquito y yo ya sentía que era una mujer, etcétera, y decía como, güey, quiero. Entonces resulta que un día ya en ese entonces existían estos famosos concursos gay, ya saben, de que el Reina Gay de 2020, ¿no? Entonces me invitan formalmente a ser yo así de que Reina Gay del 2001, ya sabes. Y yo le dije a mi mamá como, güey, quiero participar. Y mi mamá infartada de que, güey, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento te dejé que te juntaras tanto con estas personas que ya te quieres vestir de mujer? O sea, no me van a mentir, la mayoría de nosotras que tenemos mamás y que mamás que tienen hijas trans, su mayor miedo era tener hijos que se vistieran de Sí. mujer, ¿no? Y O sea, creo literal era yo creo que como... la mayoría de las mujeres trans empezamos así, Sí, travestiéndonos, claro, o sea, de que voy a sí. experimentar y así de como que, a ver si sí. esto, el otro, y ya. Entonces mi mamá infartadísima porque, güey, para las mamás es como, ok, voy a hacerme de la vista gorda si eres gay, pero por favor, nunca te vistas de mujer. Entonces, de Sí. que era su mayor terror y bueno, yo se lo puse frente a sus ojos en su propia casa y mi mamá me dijo como, ok, entonces te voy Oye. a comprar un vestido. Pero qué cool que se lo hayas comentado a tu mamá y sí te apoyó, obvio, ¿o no? La verdad es que yo siento que mi mamá me puso como una prueba, o no sé, y me empezó a dar más permiso de juntarme con estas niñas. Y, güey, casualmente, cuando mi mamá me dejó, o sea, cuando me soltó un poquito para que... Como que yo siento que mi mamá se rindió un poquito y dijo como, güey, no voy a poder con esta perra. O sea, la voy a dejar porque si no, de que, güey, no sé si un día ya no amanezca en mi casa. Entonces, mi mamá me empezó a dar más permiso de ver estas niñas y casualmente todas mis amigas transformistas empezaron a decaer en su vida. Empezaron a decaer en drogas, en prostitución. No faltaron, en ese momento yo estaba viviendo en Cancún y estábamos justamente como en este inter de súper fuerte cuando empezó como a llegar mucho narco a Cancún y güey, no faltaron las que literal amanecieron en bolsas de basura en la Es el carretera. peor miedo. Entonces, siento que yo solita, güey, a ver, esto fue bueno y malo, ¿por qué? Bueno, por un lado, porque siento que en ese momento me detuve muy a tiempo y muchas de nosotras hemos dicho alguna vez como, güey, si yo hubiera transicionado cuando tenía tantos años, no sé qué, otra cosa sería. La verdad no, o sea, como lo he dicho en otros programas, las cosas pasan cuando tienen que suceder y honestamente creo que si en ese momento yo hubiera decidido transicionar, hubiera seguido un camino muy parecido al de las personas con las que yo me estaba juntando. Entonces le agradezco a mi mamá que me haya puesto trabas y que luego me haya puesto a prueba porque yo solita dije como, güey, no, yo no quiero terminar en las drogas, yo no quiero terminar en la prostitución, yo no quiero terminar operada por un carnicero porque realmente muchas accedían a inyectarse incluso aceite en los pechos. O sea, todas esas historias las hemos escuchado de mujeres trans. Entonces, literal, como que, güey, yo solita dije, güey, no, 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 qué miedo que estoy haciendo, esto está mal. Malo, ¿por qué? Porque creo que empecé a ver a las mujeres trans como algo malo, como algo que no estaba bien, como algo que me iba a llevar a un mal camino y por algo lo dejé tanto tiempo y transicioné hasta 10 años después. Pero eso es otra historia, les toca a ustedes contar cómo lo vivieron en su pubertad. Yo después de que ya les conté que mi mamá pues era súper aperturada a la comunidad LGBT, igual, o sea, mi mamá ya tenía como este estigma de lo que era una mujer trans, porque veía a las mujeres trans de mi comunidad, ¿no? Que no pasaban más de cortar el pelo, de ser la burla del pueblo, entonces mi mamá no quería, pues obviamente eso para mí, ¿no? Mi mamá era
aperturada a la comunidad LGBT, pero tenía sus estigmas. Entonces, mi primer contacto fue con una youtuber, que empecé a conocer lo que era una mujer trans, o sea, empecé a saber que se podían las hormonas, que se podía esto, que existía Clínica Condesa, muchas cosas. Entonces ahí dije, obviamente que se puede, obviamente que lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y fue cuando también me acerqué con una de las amigas de mi mamá que son mujeres trans y ella me explicó y me dijo ¿cómo me explicó? Me dijo, haz esto, ponte esto, maquíllate así, depílate la ceja, dile a tu mamá así. A mí me daba muchísimo miedo a mi mamá porque en ese tiempo yo no tenía ni una comunicación, mi comunicación era nula, pues porque adolescente, porque rebelde, porque vivía reprimida, porque yo quería hacer esto y no, mi mamá no me dejaba. Y ahora como Dani, tengo una comunicación excelente con mi mamá, pero yo se lo fui implantando a mi mamá poco a poco. O sea, le iba diciendo, mira mamá, ya viste, esta mujer trans amaneció en una bolsa porque su familia no la apoyó. O sea, se lo planteaba, Sí. se lo planteaba así tan fuerte a mi mamá para que mi mamá le entrara en la cabeza que yo lo quería hacer y si no lo hacía, mi futuro iba a ser ese, ¿no? Entonces, o sea, y cualquier historia grave de mujeres trans, mira mamá, ve. O sea, ve lo que. Y mi mamá se queda de no, pues pobrecita y así. Me dice, sí, qué mala onda que que sus papás no la apoyaron. Y mi mamá, como que iba entrando ese move. Entonces fue cuando yo me independizo muy chiquita. Y bueno, independizo porque aún así mi mamá me seguía dando dinero. Pero fue cuando mi mamá tuvo una temporada que se va a trabajar a Puerto Vallarta. Y yo no tenía a mi mamá cerca. O sea, yo ya sentía como yo no me sentía sin correa. Entonces dije, no, es ahora o nunca, pero yo ya me había dejado el cabello largo, ya empezaba a usar ropa de mujer con pantalones, con jeans acampanados, algunos crop tops, blazers de mujer, o sea, yo ya empezaba como poco a poco y eso mi mamá lo veía, pero se le hacía de, Pero tú sí ¿sabes? pasaste por la etapa de ser gay. Sí, pero muy poquito tiempo. Y cuando se lo comencé a mi mamá me dijo, fue súper aperturada. O sea, les digo que mi mamá siempre ha sido súper open mind y me dijo, no te preocupes, yo te amo, te acepto como eres, para mí. Pero nunca te vistas de mujer. Pero nunca te vistas de mujer, sí, justo. Sí, todas las justo. mamás. Y en ese tiempo había tus Y trabajadores. nosotras y en la escuela con el rímel a todo lo que da, el Sí, gloss. justo. Yo era, güey. Ajá. Entonces, mi mamá se muda a Puerto Vallarta, entonces yo empiezo a transicionar y me visto ya de mujer completamente, uso maquillaje y abro mi cuenta de TikTok y empiezo a documentar toda mi transición y mi mamá es cuando se da cuenta. Y tu mamá, uno Ajá, de tus contactos. Sí, exacto. No, y aparte, acaba de abrir. yo tengo su dos TikTok. hermanas, que mi hermana la mayor es mi persona favorita en la vida y siempre me ha apoyado desde el día uno. O sea, mi hermana siempre ha estado ahí para mí y tengo una hermana mediana que hasta cierto punto es transfóbica y lesbofóbica. Le ha costado muchísimo la parte de mi aceptación. Entonces, esa hermana transfóbica vivía, o sea, que amo a mi hermana, pero pues sí tenemos muchos roces por la misma situación. Y le empezó a meter esas ideas a mi mamá de, no, eso está mal, mamá, porque, ¿saben? Entonces, yo también vengo de una familia cristiana. Entonces mi cuñado casi es pastor, mis abuelitos son cristianos de antes, yo voy a la iglesia desde los 7 años, ahorita me considero una mujer trans cristiana, entonces ya se imaginarán el nivel de estrés que yo tenía de que mi familia supiera que yo era una mujer trans. Entonces cuando yo empiezo a subir mis videos, mi mamá los ve y mi mamá me dejó de hablar como un mes completamente. Y fue cuando mi mamá decide regresar para tener como ese contacto conmigo. Y mi mamá llegó con un chip diferente. Y me contó con una compañera del trabajo que donde esté, si se llama Marta Judith Esmeralda, le mandó un beso porque esa señora le cambió el chip a mi mamá. Le dijo, mi mamá llorando en el trabajo, la señora, no me ha contado bien lo que la señora le dijo, pero pocas palabras la señora le dijo, mira, es tu familia, va a ser tu hijo siempre, entonces va a depender de ti si lo apoyas o te alejas, ¿no? Y le empezó a contar como historias de vida muy duras de las mujeres trans y mi mamá decidió apoyarme y desde ahí mi mamá siempre ha estado como muy pendiente y aparte mi mamá al verme cambió el estigma de que pues obviamente no iba a tener el mismo futuro de sus amigas, vaya, ¿no? De que iba a tener una estética en el pueblo y iba a cortar el cabello, iba a ser la burla de todos los hombres del pueblo machistas y que me iba a llenar el cuerpo de aceites porque sus amigas, muchas de ellas murieron por los biopolímeros. Entonces, pues sí ha cambiado, ha sido un proceso largo, pero más de mentalidad con mi mamá.
Y con mi abuelita sí ha sido como un tema como muy duro. Mi abuelita es una mujer que amo mucho, pero como su nivel de religión es más fuerte, hasta la fecha no puede llamarme Camila y todavía me habla de él. Ajá, sí, o sea, hasta la fecha mi abuelita, pero es alguien que quiero y amo tanto Sí que no. prefiero no tener contacto con ella a tener un enfrentamiento. Y es lo que yo creo que es lo que más me ha dolido hasta el momento, mi abuelita. Sí, porque mi abuelita es todo para mí. Y ya, o sea, de ahí en fuera, pues sí me considero privilegiada porque sí he tenido un buen camino. Sí, justo hablábamos en un episodio anterior, de hecho pueden ir a ver los demás episodios, hablábamos justo esto de la transición, lo difícil que era, y hablábamos justo esto de la transición de la familia, o sea, de que, güey, nosotros sí transicionamos, pero también la familia Exacto. Está en el proceso está en igual el con nosotras. proceso. Entonces, es normal, pero obviamente lo recomendable siempre es apoyar a tus hijos, porque muchas personas justamente tienen esta idea de, ay, pues va a ser trans y va a ser una vulgar, una prostituta, una estilista, o sea, se imaginan lo peor, una vulgar, mal hablada. Y ojo, que sean eso no tiene nada de Exacto, malo. no tiene o nada sea, de malo, no. pero muchas de ellas caen en eso porque no tienen el apoyo Porque de, es un de su cliché. Ajá, familia. sí. Entonces, si tú no tienes el apoyo de tu familia, vas a recurrir a eso, a drogas, a la calle, a aprender Al camino- cosas malas. Pues a las fácil. herramientas Al que camino más a fácil. la mano tengas, ¿no? Al camino rápido. Exacto. Entonces, entre más apoyo tú les des a tus hijos, ellos van a tener una mejor calidad de vida. Y si no, pues, ¿qué esperas? O sea, obviamente van a agarrar el camino más fácil y es por eso que a veces tienen este concepto. Y está bien, o sea, darse su tiempo y informarse. Si tú tienes, o a lo mejor ahorita estás como en duda de que si mi hija o mi hijo es trans, no sé, infórmate. Primero hay que informarnos, hay que platicar con ellos o ellas y así entenderlos poco a poco y nunca dejarlos solos o solas, porque la verdad sí es una vida muy, muy difícil. Exacto, hay cuentas de hecho en redes sociales, Transfamilias es una de ellas y que te puede apoyar por cualquier tipo de información, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la parte de la pubertad, adolescencia, yo me acuerdo que en esa época yo me vestía pero escondidas. O sea, yo desde la niñez, o sea, desde que jugaba con la playera y con la corbata amarrada y dando de vueltas, o sea, lo hacía, pero o sea, fui creciendo y me vestía de niña, pero a escondidas. Usaba la ropa de mi hermana, de mi mamá, sus tacones, o sea, o maquillaje. Entonces yo aprovechaba mucho cuando, no sé, me quedaba sola en casa, que no sé por qué me quedaba tan sola en casa a veces, pero aprovechaba yo, para mí era increíble porque yo en vez de jugar o en vez de, no sé, dormir o lo que fuera, yo aprovechaba y era, voy a probar con el rímel y voy a probar con estas cosas, ¿no? Y también recuerdo mucho que algo que me marcó, que no sé si es que, bueno, sí, no sé, bueno, tú sí eres de mi edad, también tú casi, o sea, seguramente se van a acordar. Bueno, no sé si tú, Cam, sepas o te acuerdes o algo, de un programa, específicamente se llama el programa... La Vogue. ¿No? ¿Qué? De la O sea, Vogue yo sí lo he era un visto. programa de televisión no era el de la Vogue, sino era un programa de una transición, o sea, era una niña que le documentaban toda su vida, o sea, pero en este ¿Esto hace canal. cuánto fue? Güey, yo tenía unos 15 años, 14 más o Oh menos. my God. O No. sea, si era, yo me acuerdo de eso, o tal vez menos, o sea, Sí. O sea, hace más de 10 años, literal. más Ajá. de 10 años, unos Wow. tal vez 14 Y años. ya desde entonces se hablaba de la transición. Sí, pero es que Pues me encanta como yo siento que fuimos Era- pioneras nosotras. O sea. No, no. Yo Yo no, nací, yo no nacieron las recuerdo, trans, yo no güey. recuerdo haber. De hecho, yo no Vale. de Antes de mí niña nadie o existió. así. Yo Te nunca lo juro, recuerdo. era en el canal de Travel and Living Channel, en el de TLC, donde pasaban programas como Yo decido cuál vestido y no sé qué, y, ajá, gitanas y no sé, y ese tipo de cosas. Era uno de una niña que documentaba su transición. Y era justo, grababan a toda la familia y a la mamá y a los hermanos y... Pero no me acuerdo el pinche nombre de la niña, pero bueno, X. El punto es que me impactaba y era como, wow, o sea, hacía mucho clic conmigo sin yo saber o entenderme todavía o concebirme como una mujer trans, ¿sabes? Pero bueno, así fue más o menos como mi adolescencia. A la vez, sí sabía que era diferente, no sabía que era una mujer trans, porque a mí, o sea, dentro de mi educación y dentro de mi entorno donde me desenvolví,
fue como, pues si naciste hombre y te gustan los hombres, entonces eres gay. Y yo eso lo entendí nada más así, como una cajita que nada más existe eso y que a eso me tengo que acomodar y acostumbrar. Y así me funcionó, entre comillas, la vida durante mucho tiempo. Entonces, pues sí, o sea, como que yo decía, claro, me hace todo el sentido del mundo porque si yo nací hombre y me gustan los hombres, pues sí soy gay. Pero no le encontraba como una explicación a este sentimiento Científica. de una explicación científica sobre ese sentimiento de, güey, o sea, estoy sola en mi casa, ¿qué hago en vez de meter o sea, a mi novio, lo que A sea? una Era como, morra. "Güey, voy a aprovechar para Amate a Grindr. vestirme y no sé qué, y, o sea, como ese tipo de cosas, ser libre, o sea, qué mal. Pero bueno, así fue más o menos mi experiencia. Muy mal. ¿Qué? Pero qué cool, güey, que hoy en día haya demasiada información, eso me encanta. Allá. Que haya Allá. demasiadas Allá. películas. Que haya demasiadas películas. O sea, justamente tu mamá un día nos hablaba de los podcasts, de estas películas que lo es. Es que yo escuchando una vez y, ay, es que me hizo entender muchas cosas. Sí. Y es como, güey, sí, o sea, sí ayudan. Sí. Por ejemplo, nuestro canal, enséñalo a tu mamá, enséñalo a tu papá. Sí, Va a ver- literal. Sí, Sí, aprendan estas los cosas sí temas. ayudan. 100%. Sí. O sea, no sé si ayudan tanto a las niñas trans, pero de que ayudan a la gente que no es trans. Sí, o sea, al como menos que le ayudan abren un la poco a mente. entender, un abren su overview mente. diferente. Sí, justo. Claro. O sea, ¿quién no ha visto La Veneno? ¿Quién no ha visto... ¿Qué más? ¿Cuál otra? Esta, bueno, o sea, quien es icónica. Vestidas la, de azul. La Vogue Vestidas igual de es azul. La súper Vogue, icónica. siento que la Vogue. Vogue fue Ay, de qué las lindo, ojalá pioneras, venga algún sí. día. Sí, siento que la Vogue, Vogue, por favor, fue ven a nuestro un programa canal. muy importante Sí. para la comunidad trans. O sea, literal, muchas niñas, en ese Sí. momento que éramos niñas trans, veíamos a la Vogue Sí. A hasta escondidas. en secreto. Ajá, güey. Yo me cercanos de la acuerdo- vida real. A pesar de actuando. que era una mujer muy, como... am, ¿cómo llamarle? Muy cómica, muy Ok. de echar Sí, desmadre, en- pero o sea, al final terminó siendo un referente de... Sí, de claro, una y fue mujer. la primera mujer trans que le dieron foco, que le Sí, dieron que un le dieron programa. foco en que la le dieron un televisión. canal. Claro. Sí. Y que era tratada como una mujer en ese Ajá. momento, realmente. Sí, yo me acuerdo mucho, o sea, ya pasando al siguiente tema, o sea, no al siguiente tema porque seguimos, o sea, O sea, todo el cambiando tema es el- este, ajá. sino de las etapas. Ya en mi etapa, ya como adolescente más grande, Victoria Volkova sí formó parte muy importante de mi transición. Por dos. O sea, yo me acuerdo yo me acuerdo del proceso de Victoria desde que empezó como un niño gay. O sea, me acuerdo Sí, muchísimo de un pelo igual. rojo que ella tenía cortito y así. Y cómo Güey, después el empezó cambio. sí, empezó con su proceso El de hormonas, cambiazo, etcétera. sí. Y para mí siempre fue un referente. Era como, güey, yo me identifico mucho con ella, pero no me atrevería a hacer lo A que mí me ella daba hace, ¿no? mucha disforia verla. ¿Por qué? Porque yo Sí. quería ser como ella y verme ya. que no Sí. lo ¿Sabes, podía lograr. ¿saben a mí o quién me que daba no. mucha disforia? O sea, yo me acuerdo que veía los episodios en la secundaria y a escondidas para que mis compañeros no lo vieran porque no los podía ver en mi casa. Sí. A Miki, de los Jonas Bloggers. Ay, guau. Sí, o sea, yo en la secundaria yo veía a Miki y decía, güey, o sea, es que su voz, es que su cabello, sus piernas, piernas. ajá. O sea, yo veía a Sí. Miki de los Jonas Bloggers y decía, güey, yo quiero. O sea, y había una que se llama, no sé si aún viva, pero se llama Kim Kaus, no sé si les tocó. Cuerpas, o sea, yo iba en la primaria aquí, secundaria, y yo la veía, yo creo que es de las primeras mujeres trans que, bueno, ahora creo que hace cosas para adulto, pero dije, wow, o sea, yo quiero ser ella, de verdad. Ok, sí, ya sé quién es. Sí, Kim Yo Kaus. no ajá. sé si alguna vez llegaron a ver a Michelle Vieira. Ah, sí. No. Ella igual me encantaba, güey. Siento que Sí, también sí. fue así. Ay, de que súper parte icónica, es súper Es que esa divertida. perra era muy Michelle icónica. Vieira. Ay, sí, Sí. unas que vivían en Texas con Sí. Ahorita están una en con Tessa. Estados Unidos. Ándale. Ay, sí, Ajá. Tessa me Esa encantaba. vieja era Sí, 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 icónica. sí, sí. A mí me Saludos, encantaba. amor. Sí. Saludos, Tessa. Saludos a todas esas chicas trans que, Sí, güey, que claro. fueron, abrieron, que fueron que hincapié. abrieron el camino para Fueron todas un nosotras, hincapié, literal. claro. Pero vamos a hablar un poquito más de la adolescencia. No sé si a ustedes les pasó, a mí sí me pasó, que yo ya en la adolescencia, ya pasando de la prepa, empecé a tener un personaje drag, según yo, para transicionar. Ok. No sé si a ustedes les pasó que de ¿Cuál era repente tu nombre Mi, drag? mi nombre drag era India. Ay, güey, no sé qué pedo conmigo. Ay, yo estaba loca, la verdad. Y sí, Esa sí, era sí. yo, era India. ¿qué? ¿Qué? Pero la verdad es que yo con ella empecé mi Te amo. transición oficialmente. Yo creo que gracias a ella, que fue mi superheroína, me di estos permisos de ser mujer de vez en cuando en las noches y me daba yo a respetar como una mujer, porque eso sí, yo con peluca
peluca era ella, o sea, Claro. yo sin peluca ya podía ser Daniel él, pero ya con peluca ya era yo una Ya era mujer. ella. Entonces Y creo le que respetas. aprendí mucho de ella. Es bien raro y estoy hablando en tercera persona porque al final era yo misma, pero sí, justo a veces necesitamos de un alter ego, algo, una fuerza externa que nos haga sentir que nos estamos protegiendo y al final pues algo que yo me demostré a mí misma como mujer trans es que mi única superheroína y la única persona que me iba a poder sacar de mis propios problemas y que me iba a poder dar la aceptación que yo quería y que me iba a poder hacer llegar a dar el paso de transicionar era yo misma. O sea, nadie más en Totalmente. el mundo. Ni siquiera mi mamá, Sí. que era mi máximo referente personal, o sea, ni ella. Sí, claro. Por ejemplo, yo he dicho muchas veces que hay mujeres que nos están viendo, mujeres trans, que aún no dan ese paso de transicionar físicamente, que dicen, cuando me independice, cuando esto, cuando... Y lo van Sí. posponiendo. Y la vida se te Y va. la vida se te va. La Y vida yo se te siempre va. he dicho que en esta vida te tienes que preparar y prepárense mucho. O sea, antes de transicionar, prepárense mentalmente porque van a venir cosas que ni ustedes mismos van a saber por dónde llegan y van a venir cosas muy duras. Entonces, prepárense y prepárense mucho. Pues sí, o sea, bueno, en mi caso, como en la parte de adolescencia, pues ya lo mencionaba, era a veces jugar como experimentar con esta feminidad a escondidas y ya no recuerdo en sí como otro evento así que tú digas fue como muy marcado, no hasta la universidad, pero ya en la universidad fue como etapa adulta joven, y que ahí, pues sobre todo... Es que, bueno, o sea, sí hago clic con muchas cosas con ustedes, pero otras no tanto. Por ejemplo, como la parte del querer dar un show o un espectáculo, yo jamás lo sentí. O sea, fue como, no me identificaba como con alguien drag o como transformista. O sea, al final es como esta fantasía de decir, güey, hoy me quiero convertir en Lady Gaga, hoy me quiero, o sea, es como una fantasía de un juego, simplemente, para mí. O sea, yo sí lo veo de jugar. O sea, apenas me puse a ver unos videos de una chica drag queen y es una chica trans que amo. No recuerdo el nombre, la verdad, apenas la empecé a seguir. Pero, güey, es unos videos así con sus pelucas de colores y el aire y esta fantasía, ¿sabes? De que te pega el aire y el pose y todo. Entonces, como que eso sí lo haría, como de que cantar en un antro y hacer como El dar show. lip sync, ¿cómo se llama? Lip sync. Lip sync Lip battle. sync. Perdón, bebés, apenas voy a empezar mis clases de inglés. Siento que... Porque ya se viene a mi internacional. Siento si que ustedes muchas no niñas saben. tenemos como ese sueño frustrado de como tener un propio Sí, espectáculo. es como- exacto. Yo la verdad hasta la fecha Yo o sea, también. yo Lo voy a desde hace un tiempo lo logré. Ya saben que a veces hosteo algunas fiestas y quieren Ajá, verme Sí, algunas veces es que es bailando guau, ¿verdad? en sí. Se siente a mí como me encanta de ser que la estás reina de la noche. empoderando Sí. del lugar y que Y la gente saco te una vea, energía- qué rico. Yo he visto cómo das el show y lo das, güey. O Sí. sea, lo tiras. Es O sea, un- lo das todo. Hasta O sea, se quebra, lo das luego todo. hasta se quebran las patas. Yo me he roto los A mí, pies a mí la bailando, parte que verdad. más me encanta de tu espectáculo es cuando sales con la anaconda. ¡Ay, cállate! ¿Qué? Está mintiendo, no hay una cosa. Pero en Desde conclusión, acá hasta... Ay. vamos a terminar ya porque ya nos alargamos con este chisme. Sí, cierto. En conclusión, no hay un libro para transicionar desafortunadamente, pero afortunadamente ya hay más programas como este que les sirven a ustedes para darse cuenta de que hay muchas maneras de transicionar y que no solo existe una manera de ser mujer. O sea, realmente aquí pueden ver 4 historias completamente diferentes, así que simplemente sigan su instinto, crean en ustedes mismas y tracen su propio camino. Exacto. Nadie les puede decir a ustedes qué significa o cómo tienen que ser mujeres más que ustedes mismas a sí mismas, ¿ok? Entonces, gracias por acompañarnos en su programa favorito. No seas trans. Nos vemos en la próxima, bebés. Bye. Bye.